Gente, mi nombre es Carlos Cortés y estoy para otra edición de Charlie con Pacheco. Hoy estamos desde la redacción. Bueno, llegamos a la docena, Pacheco. Charlie con Pacheco, una vez más, yo en su puesto y usted en el mío. ¿Cómo va la cosa? Usted es Charlie, charla conmigo Sí, y yo usted es soy Daniel Pacheco. Pacheco. Que además nos va a tocar empezar a explicar a la gente porque ha dejado comentarios de cuál es la lógica del nombre, pero eso ya nos toca Pero devolvernos. son todos los que tienen menos Sí, de, 25, 30 años por ahí. creo que incluso Sí, sí, 35 ya no claro. se acuerdan de Fernando González Exacto. Pacheco, el legendario Colombo español Que que animaba programas de concursos, hacíamos unas grandes entrevistas que entrevistas, se llamaban Charlas con Pacheco. charlas con Pacheco. Es que la che. Sí, 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 ¿no? Es como una nueva modalidad, una nueva dimensión del Chespirito. Bueno, usted me propuso que hiciéramos un programa de despedida, de recuento, casi que un homenaje para el saliente presidente Gustavo Petro. Una mirada sobre un legado en caliente, ¿no? Creo que los legados se decantan, pero sí es como una mirada de los 4 años de Gustavo Petro, que ya voy empezando a tomar distancia, como que se aparece como una figura y una Sí, presidencia realmente con muchos problemas, pero una presidencia extraordinaria, muy distinta a lo que habíamos tenido sí, antes, unas rupturas históricas, una presidencia que fue profundamente popular, un presidente que hasta el final luchó contra el establecimiento, una presidencia que deja unos legados de política pública muy problemáticos, salud, seguridad, sí. política fiscal, pero que nos dio tanto material que recordaremos hoy. Pues esto que usted dice sobre el análisis en caliente, también es importante enfocarlo en la figura del presidente. Vamos a hablar de él, vamos a mostrarlo a él, porque pues la silla vacía y habrá tiempo, pues se abre en muchos frentes de política pública, de balances, de cifras, de otros protagonistas, bueno, de escándalos de corrupción que van a seguirse discutiendo, pero finalmente Gustavo Petro se puso a él mismo en el centro de esta presidencia. Pues que fue la característica de un populista de izquierda, y populista en el sentido en que definió como una conexión o buscó una conexión directa con un pueblo, definió unos enemigos, luchó contra unas élites, ellos contra nosotros, ¿no? Con unas medidas que fueron populistas como el salario mínimo, irresponsables en algunos casos, dañinas, Sí. pero que al final tienen unos legados que también son importantes, una reducción histórica de la pobreza, un cambio en la política de tierras. Hay muchas cosas, pero usted se leyó los 10 tomos de los discursos de Eso, Gustavo Petro y... eso iba a decir. Eso iba a decir que esta curación que hicimos no incluye lectura de tweets, porque es como, vamos a leer todos los tweets interesantes del presidente, vamos a leer 100 páginas, pero si alguien, 100 por 100 100, mil, un número cuántico, como le gusta al un número presidente. cuántico. Pero un minuto, si uno quisiera comprar eso, eso se consigue, eso dónde está. Es como el libro de Duque, que también lo pagamos nosotros, Sí, sí, y sí, sí, eso sí. ¿quién lo Pero tiene? tú que tenía 4 tomos y Petro quiso hacer 10. Otro tema que estuvimos hablando a medida que juntábamos estos videos y nos ayudan algunas personas con sugerencias, pues es que es muy fácil entregarse al género viral de las desinteligencias, como dicen los analistas futbolísticos, de lo que dice Petro. O sea, hay algo de eso, pero quisimos también pasar por momentos relevantes de cosas que dijo y no simplemente irnos por ese tubo de lo que él hizo que fue más ruidoso. Claro, y uno podría pues hacer un programa, ya lo hicimos, búsquenlo por aquí abajo si están en el YouTube, sobre los escándalos de corrupción, Juliana Guerrero, toda esa cosa, pero creo que esta trata de ser como una mirada un poco con más distancia, un adiós, a Gustavo Petro. Listo, será interesante si la gente además ahí pone pausa en algún momento y hace el ejercicio de decir, bueno, este seguiría, este tendría que estar, a ver si coincidimos, porque lo vamos a hacer cronológicamente. Al final Sí, nos decantamos por esa idea, pues que es lo que más sentido tiene. ¿Arrancamos entonces? hágalo. Bueno, pues no podríamos empezar por otra cosa que fue la posesión el 7 de agosto de 2022 y la primera orden que da el presidente Gustavo Petro en cuanto toma juramento antes de tomarle el juramento a la vicepresidenta Francia Márquez. Mire esto. Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar.
una orden del mandato popular y de este mandatario. Iván Duque no fue a la posesión, Iván Duque estaba en la casa de Nariño y él no había autorizado que la espada estuviera en la plaza. Algo como lo de la guarnición militar. Sí, todos son bien infantiles, ¿no? Cada uno es más chinche que el otro y bueno, se va poniendo peor porque cada presidente electo va teniendo en su lista de deseos cosas más absurdas. Pucha, al menos a Duque hay que anotarle que a regañadientes, pasando saliva, le hizo la condecoración de la Cruz de Boyacá, una Increíble, yo no me acordaba de eso, lo una vi. tradición que se va a romper Sí, no. en esta transmisión del Sí. poder, donde los como símbolos de esa democracia liberal colombiana se deterioran cada vez más. Entonces, un par de cosas para que usted me diga qué opina de esta simbología, ¿no? Se posesiona, da la orden de que le traigan la espada. En un momento alguien está grabando en el otro lado de la casa de Nariño donde Duque, también un poquito a regañadientes, dice, bueno, dispongan lo que haya que hacer, sale la espada en procesión de la casa de Nariño a Con la Laura plaza. Sarabia como su operadora de estos deseos tempranos Sí. del presidente, Y ¿no? claro, no me acordaba de eso. Y estamos viendo ahora en el desenlace que Petro hace unos días hizo una procesión de la Casa de Nariño al museo, ¿a dónde la llevó? A la Quinta de A Bolívar, la Quinta de Bolívar otra vez. Con la de espada. donde se le había robado el M19 hace varias décadas. En algún momento hubo una pregunta de si se le iban a tumbar otra vez. ¿Se acuerda que yo le dije, Sí. yo le dije, Petro va a hacer algo con la espada de Bolívar? Y dice, no, pues un poquito mamando gallo, se lo va a llevar, se lo va a volver a robar. Bueno, y alrededor de esto, que lo vamos a hablar después, no nos vamos a adelantar, pero entra la simbología de la bandera, eso vamos también a mencionarlo, pero entra también muy tempranamente un relato que por supuesto en ese momento no sabíamos que se iba a volver tan grandilocuente en Petro alrededor de la figura de Bolívar. Acuérdese porque esa posesión fue una posesión, primero con toda una, nosotros estábamos ahí, toda una parte abierta al público, Sí. ¿no? Que estaba el pueblo ahí atrás, entonces estaban sí los invitados VIP, que usualmente son los únicos en las posesiones, pero Petro dijo, abramos la plaza para que la gente Se venga. llenó, ¿no? está haciendo una tarde además muy linda. Y una tarde muy linda, las mariposas amarillas, un Petro muy distinto, un Petro de centro izquierda que tenía una coalición con estos liberales socialdemócratas, Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Ocampo, y que en ese momento era un presidente que se planteó como presidente de todos los colombianos, Sí. ¿no? Así empezó. Sí, así empezó. Estaba en la tarima David Frutifruti Racero, en ese momento no era conocido así. Está Roy Barreras, presidente del Senado, que recordemos que eso generó una discusión porque querían que la banda presidencial se la pusiera María José Pizarro, pero María José Pizarro sí se va al escenario y casi que le toma el juramento primero que ante la Constitución. Listo, es el gabinete, creo que por ahí podemos seguir, que plantea inicialmente con figuras de centro, liberales, que apuntaban en una dirección como distinta a lo que obviamente terminamos viendo. Sí, y una presidencia a la que creo que en general mucha gente le quería dar como el beneficio de la duda al principio, como una Arranca cosa con fuerza, histórica, la sí. primera vez que llega la izquierda en la historia contemporánea, digamos, para no irnos pues a los inicios del siglo XX, si Alfonso López Pumarejo era de izquierda Sí, o la no, o discusión. los desde el siglo XIX incluso, pero una presidencia que cambiaba muchas cosas, que simbolizaba el sí. Sí, En el plebiscito, claro. ¿no? El sí que había perdido, pero que ahora sí ganaba de verdad la paz y toda esta apuesta ambiciosa de paz que enunció el presidente y de reformas sociales ambiciosas para cambiar la historia de Colombia. Sí, eso me recuerda un par de meses antes de la posesión, cuando se presenta el informe de la Comisión de la Verdad en el Jorge Eliezer Gaitán. Yo estaba ahí, pues había mucha gente, entra el presidente electo y la vicepresidenta y dicen, nuestra carta de navegación es implementar este acuerdo de paz, que por supuesto no pasó. Avancemos. El discurso inicial que da Gustavo Petro en Naciones Unidas es relevante, pues estuvimos revisando los demás y pienso que al final es el más coherente, es el más fuerte en términos de su agenda de cambio climático internacional. En eso Petro es un líder incluso para los estándares de la izquierda latinoamericana bastante único, ¿no? Creo que es su discurso que después terminó siendo como un catastrofismo un poco radical acerca del cambio climático, pero sí lo hace original, por ejemplo, entre lo que es Lula da Silva,
AMLO o Claudia Sheinbaum, un ecologismo progresista que piensa que la planeación estatal es fundamental para salvar a la humanidad, que el mercado es lo que nos llevó a este punto, ¿no? El neoliberalismo y la carbonización de la economía, y que es la política, el Estado y estos líderes los que pueden y son los únicos que pueden salvar a la humanidad. Veamos un fragmento del discurso. Si lo que viene es el fin de la inteligencia, el desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica de la acumulación ampliada del capital los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera cada vez más profundo y mortífero. Septiembre de 2022, hay de todas maneras cierto nivel de grandilocuencia desde el comienzo, pero es cierto lo que usted también dice, pues que no estaba entregado a ese catastrofismo que se fue volviendo cada vez. Es que pues uno podría hacer ese análisis también de cómo los discursos de Petro van entrando como en un modo entre decadente y delirante. Pero acuérdese del mundo en este momento. Sí. Joe Biden es presidente de Estados Unidos. Donald Trump fue derrotado en 2020 y lucha desde la oposición para llegar al poder. Los demócratas están impulsando una mirada de estatismo y política industrial para dirigir la economía de Estados Unidos. Hay como un optimismo en el multilateralismo y lo que puede lograr alrededor de la guerra en Ucrania, ¿no? que está apenas empezando. Y entonces es como, bueno, la OTAN, que nos juntemos, vamos a resistir contra Rusia. Y el mundo le cambia a Petro durante su mandato en ese sentido, ¿no? La economía de mercado queda reivindicada con la victoria de Trump. Bill Gates, que había sido como una persona que miraba con mucha angustia el cambio climático, dice, mira, pero miren, cada vez tenemos más paneles solares, Sí. la cantidad de gases invernadero que estamos botando son cada vez menores. Tal vez como creo que los foros multilaterales, la mirada del panel de científicos de la ONU empieza a perder relevancia en un mundo que piensa que el camino puede ser mixto entre petróleo y solar y que el mercado podría solucionar el problema del cambio climático, y Petro en ese sentido se mantiene fiel a su bandera, que después se vuelve cósmica, catastrófica, y va un poco radicalizándose. Sí, y ahí hay unas discusiones interesantes sobre instrumentos que permitirían avanzar en una agenda desde el punto de vista práctico, sobre canje de deuda por acción climática. Pues entra muy rápido en el gobierno Petro el debate sobre si se va a frenar la exploración de hidrocarburos, que en particular en el tema del gas, pues lo han cubierto ustedes acá, se vuelve un problema grandísimo. Y se vuelve un problema que rompe, que empieza a fracturar la coalición, ¿no? Ocampo dice como, no, ¿cómo así? Sí. Incluso Jorge Iván González DNP, en el DNP dice, no podemos descarbonizarnos. Y ahí es que Petro es muy radical y muy ideológico, porque Colombia, esta es como la discusión entre mitigación y adaptación, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tiene usted para reducir la cantidad de gases invernadero que produce, que es mitigación, siendo un país que ha contribuido muy poco en la historia? ¿Y cuánto de lo que tiene destinado a eso debería invertir en adaptación, ¿no? Ya sabemos que viene el cambio climático, tienen que ser las grandes potencias las que definan eso y asuman una responsabilidad. Nosotros tratemos de protegernos, pero Petro dice, no, yo quiero dar un ejemplo, ¿no? Colombia va a ser un país que se descarboniza y va a trazar el camino de la historia. Listo, vamos a avanzar porque no se nos puede quedar por fuera el final, esa expresión poética que tenemos preparada del presidente. La reforma a la salud, muy rápido en el gobierno Petro, por supuesto, esto se venía anunciando, esto fue parte de la campaña. La ministra de Salud de arranque del gobierno Petro es Carolina Corcho, y hay también una parafernalia en torno a la presentación de esta reforma, pero también a la manera como se conecta permanentemente con el pueblo, que es lo que hizo desde la posesión. Entonces, en febrero de 2023, Petro presenta la propuesta de la reforma a la salud, que eso también es interesante, pues no está pasando en realidad todavía nada,
en la Plaza de Armas en un acto que también contó con un buen clima de tarde bogotano, fue como media mañana, mire esto. Y llega en este momento a las manos del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, este proyecto de ley de cambio hacia una salud para la vida. Hoy, señor presidente, usted cumple con el mandato ciudadano expresado en las urnas el 19 de junio de 2022, que apoyó decididamente a que se reconociera la salud como un derecho fundamental e inalienable y cuya propuesta se entrega hoy al legislativo. Se ha construido en el marco de un ejercicio de deliberación pública que nos permitirá superar la crisis sanitaria, laboral y de garantía del goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Eso ya parece como la primera temporada como de Lost, que fueron 50 temporadas, porque todavía está Verónica Alcocer. Acaba de Lost. Y yo creo que yo en la 3 como que ya había visto 50 capítulos y ya no puedo seguir. Está Verónica Alcocer, está Roy Barreras, que después él Está Petro sin pelo. En la elección está Petro todavía sin la operación de implante capilar. Bueno, antes de, aumentamos otro más y hablamos de salud. Un mes después, en marzo de 2023, Petro da una entrevista a Cambio, a Federico Gómez y Daniel Coronel, que tiene otro tema noticioso al que ya vamos a ir, pero él ahí deja una frase que se vuelve un paradigma de cómo ellos enfrentaron la crisis de la salud. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Entonces, dos elementos ahí. ¿Usted qué opina? Lo primero es que dicen en la presentación de la propuesta que había habido un gran diálogo y que hace un proceso de consulta, que fue algo que el sector siempre criticó. Y lo segundo, pues... es que dialogaban y después no hacían caso, y a Gaviria no le hacían caso, y estaba la pelea de Gaviria con Corcho en ese momento. Y por esa época, muy rápido, es la carta que presentan, eso tal vez faltaban un par de meses más, pero es la carta que presentan Jorge Iván González, Cecilia López y Alejandro Gaviria sobre la reforma a la salud. Pero ahí estaban ya las primeras tensiones de una reforma que lucía muy ambiciosa desde la perspectiva de lo que quería el pacto, que realmente no recogía consensos del sector salud, y una estrategia que ya se veía venir de ellos de simplemente dejemos que el sistema se caiga. Y mostremos pueblo para presionar al Congreso, ¿no? Entonces, las negociaciones con el Congreso en ese momento con las cabezas de los partidos, Dilian, Fincho Cepeda, ¿no? Que hoy está, no nos olvidemos de eso. Y la idea muy profunda del pacto histórico de la izquierda, de que el país lo que necesitaba primero era unas reformas profundas al sistema de seguridad social, empezando por salud, que no era el tema prioritario en ese momento, con la guía de que los negocios privados que habían entrado en la Constitución del 91 a este sector, a pensiones, a salud, y los intereses privados a la reforma, al Estatuto de Trabajo, debían ser renegociados y debían ser sacado el lucro de la prestación de estos servicios básicos, más allá de que ese lucro tenía, pues las EPS son unas empresas que quieren hacer plata, ¿no? Pero habían tenido una cantidad de logros importantes en aumentar el nivel de aseguramiento, en reducir la cantidad de plata que la gente se gastaba de las EPS. Había una crisis latente, y esa es la crisis latente por donde Petro señala que puede actuar. Si él aprieta el sistema de salud, puede presionar al sistema y además con el pueblo presionar a los congresistas. Y opta por empezar con salud, que fue un error de cálculo que al final no le salió. Ahí tenemos que después comentar algo también de las que sí terminan saliendo, porque específicamente en video tal vez no tenemos de eso algo en particular, que logra sacar adelante la reforma pensional. La reforma pensional, que es la reforma del sistema de seguridad social más grande desde la Constitución del 91, que está ahí en veremos. Y la reforma laboral, que es como una reforma que revertía la reforma que había hecho Álvaro Uribe al principio de su presidencia, en donde los trabajadores habían perdido poder y derechos y beneficios. Claro, y entonces acá queda simplemente para el análisis de lo que podrá hacerse en balances posteriores, y es si se jugaron al tiempo demasiadas cartas, que fue en su momento un punto que se planteó. Lo que usted dice, una reforma que tal vez no era la más urgente, y otras reformas que se planteaban de manera paralela y que se sacrificaron otras que podían ser muy importantes, como era la reforma a la educación.
Le voy a meter entonces en esa misma entrevista de cambio con el presidente Petro, marzo de 2023, ya estábamos viendo las primeras denuncias de la ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente, Dais Vázquez, en boca y a través del megáfono de Vicky Dávila. Vicky Dávila todavía jugando a ser periodista, pero venía de la campaña de ingeniero guerrillero, ya estaba muy claro por dónde iba ella. Se entregan en una serie de entrevistas ellos y pasa al tablero el presidente Petro sobre su relación con esas denuncias. Déjeme solamente decir, más allá de que Vicky Dávila estaba haciendo política porque terminó lanzándose a la presidencia, ¿no? Creo que hizo un periodismo que marcó la agenda, que la convirtió en la principal opositora de Petro mientras todo el Congreso estaba entregado, mientras Uribe estaba emproblemado con su juicio de manipulación de testigos. De la Espriella, pues no existía, estaba en Italia, estaba en Miami. Y Vicky Dávila saca unas chivas muy importantes, la de Marelvis, la de Dai Vázquez, la de otras que no salieron bien, ¿no? Como el tema de una fuente reservada que le decía que la plata no era tanta, sino otra. Maletas con no sé cuántos. Y después cambio, entonces saca un video distinto, pero aquí en este la grabación editada de Benedetti Sarabia, que eso también tiene bastante. Sí, los audios de Armando Benedetti. Que es terrible. Todas cosas que yo le digo, pues si yo las hubiera tenido, las hubiéramos tenido, tal vez las habríamos procesado distinto, verificado distinto, no sé qué, pero todos las habríamos sacado. Sí, ¿no? pues había mucha. Eran noticiosas y eran chivotas. No, yo en su momento escribí un par de columnas sobre el tema y creo que el punto fundamental era entre este dilema de pescar con dinamita o con anzuelo, y es, se podía sacar algo que no estuviera tan salido de contexto, por ejemplo, en el caso de la denuncia de Benedetti, pero ahí nos iríamos por otro lado. Sí. De acuerdo que había mucha denuncia y le pregunta Daniel Coronel con cierta floritura, le da vueltas a la pregunta sobre su relación con su hijo y da una respuesta larga, pero aquí le traigo unos segundos de la frase que se volvió famosa de esa entrevista. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Entonces él contó que salió de la Durísima. cárcel, que entró a la clandestinidad, que en ese momento se divorció y pues que palabras más, palabras menos, pues él no puede responder si su hijo está cometiendo Pero delitos. fíjense, en ese momento entonces Nicolás Petro estaba del otro lado, estaba peleando con su papá, ¿no? Y había empezado a colaborar con la fiscalía. Había dado una confesión muy dañina en la que reconocía que él había recibido plata de el hijo de un contratista público cartagenero que se llama Alfonso el Turco Ilzaca, Sí. de el hombre Malboro de Santa, que pagó una condena por el narcotráfico en Estados Unidos y ahora pues ya llegó y está haciendo política, y que él se había quedado con esa plata y nunca había entrado a la campaña, pero añade que él sí sabía que Euclides Torres, el contratista público que se volvió muy cercano al Petro y muy influyente en el pacto histórico, había hecho también unas contribuciones en la precampaña, la famosa P, cosa que había reportado como la silla vacía desde la misma campaña. Claro. ¿no? Pero Petro ahí toma distancia, no lo cree. Y eso cambia sustancialmente poco después, cuando empieza a denunciar Nicolás Petro que lo está persiguiendo la fiscalía, que todas las confesiones fueron obtenidas bajo coacción, y en donde termina emproblemado el fiscal Daniel Hernández por haber filtrado a Semana, cosa que termina siendo investigada en la Comisión de Disciplina Judicial y a él lo sacan del caso. No, es que nos va a tocar hablar más de Semana porque en el remate de la presidencia de Iván Duque, con una estrecha alianza con el fiscal Barbosita, pues Semana tenía acceso a una cantidad de información de la fiscalía. En ese momento Barbosa era el fiscal. Claro, ¿no? Barbosa era el fiscal ahí, faltaba un año para que llegara Luz Adriana Camargo. Y esto que usted dice en otro punto lo subrayo, y es, parecía que Nicolás Petro iba a colaborar, parecía que iba a hundir a su papá. Él desfila a Semana para que Vicky lo sacrifique como un corderito y lo expone, pero eso termina saliendo mal, y cuando ya llega Luz Adriana Camargo, Petro ya empieza un poquito a tener cierto nivel de presión. Frente a los hechos como que se discuten hoy, Juliana Guerrero, etcétera, aquí el teflón de Petro era grueso, ¿no? Sí. Y vamos a hablar un poco de cómo ese teflón termina rasguñado. Listo. Mayo de 2024, vamos a avanzar. Y aquí ya había estallado el escándalo gigantesco de la UNGRD, y es quizá uno de los pocos ejemplos, ya le podemos dar más contexto a la gente, pero lo vamos a mostrar primero, es uno de los pocos ejemplos, decía, donde Petro abiertamente sale y dice, yo tengo responsabilidad en esto que pasó. Vea. La Corte, porque la Corte no, sino que mire lo que pasó.
En la rapidez se robaron la plata. Y es una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo al frente de la obligación radio. Olmedo López, Pacheco. Este personaje, ¿cómo podríamos resumir su aparición estelar en este gobierno? Sintomática de todo lo que estaba por venir. Entonces, Olmedo López, un militante que había hecho política desde Antioquia con la izquierda, desde la lista de los decentes, se acuerda de Petro, pero que al mismo tiempo tenía como unos vínculos con políticos tradicionales, gente de Itagüí, y lo termina poniendo ahí con todas las advertencias de que esto podía salir mal. Olmedo ya había tenido unos Había problemas. advertencias. Esto estaba totalmente claro. En ese momento el ministro del Interior era Luis Fernando Velasco, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y terminó en que Olmedo y la UNGRD se volvió la caja menor para, según sostiene la acusación de la Fiscalía contra estos dos exministros y contra otros, y según las Sandra convenciones Ortiz también de terminó Olmedo, metida. se volvió la caja menor para comprar los votos en el Congreso. Y no una caja menor. Entonces, según sostiene la Fiscalía, de nuevo, esto está como en proceso, hay mucha evidencia, pero Sí, aclaración. No hay sobornaron, condena. sobornaron con maletas de plata a los dos presidentes de las dos cámaras del Congreso, Sí. a Andrés Calle y a Iván Name, Sí. y además untaron a una cantidad, presuntamente, de congresistas. Claro, porque el otro día me acordé, porque Sandra Ortiz, que fue alta consejera del gobierno Petro, y eso que uno se levanta y dice, oye, ¿qué pasó con Sandra Ortiz? Sale a hablar a propósito de las declaraciones de Angie Bueno, Rodríguez. Sandra Ortiz, que tenía una relación con Pedro Pechuga, que es este esmeraldero que termina asesinado por un francotirador que encontró como un huequito y que estuvo en el monte yo no sé cuánto tiempo en su apartamento de Bogotá. O sea, Qué novela. ¿cuántos capítulos de House of Cards se Sí, pueden sí, sí. hacer de esta presidencia? Muchos. Pero aquí Petro mantiene lo que llaman los gringos plausible deniability, ¿no? Yo no sabía, esto ocurrió a mis espaldas, yo asumo la responsabilidad Claro. política, a pesar de que su mano derecha, Carlos Ramón González, otra persona que ya tenía una condena encima y que él la trajo pese a saber de su pasado muy problemático. Que después termina de fiesta en Nicaragua asilado. Pues asilado no. Y en la su mano embajada. derecha, que aparentemente organiza todo, según sostienen un poco las investigaciones, se vuela y está en Nicaragua asilado. Bueno, julio de 2024, esto además involucra el periodismo de la silla vacía, yo también escribí algo sobre eso, está el presidente Gustavo Petro en la posesión presidencial de José Raúl Mulina, el presidente de Panamá. Y agenda privada, ¿no? El concepto de agenda privada que lo vimos durante toda la presidencia y que venimos a entender en qué estaba el presidente y cómo andaba de acompañado, sale este video que da la vuelta y ya usted puede dar el contexto del trabajo que hicieron. Me acabo de acordar de una amiga que se disfrazó de eso en Halloween, buenísimo, con un maniquí y todo. La andaba- mujer de Panamá. Sí. Entonces, durante un viaje oficial a esa posesión, había una comida con otros presidentes a esa hora. El presidente decidió ir a su agenda privada y aquí fue como el primer episodio en que esta agenda privada empieza a rozar, o se vuelve relevante públicamente. Y nosotros tomamos una decisión editorial que fue en ese momento arriesgada, criticada, de decir esto tiene importancia pública, y entonces verificamos que en efecto era Petro, pues porque al principio salieron los videos en redes, no era claro si era o no, Sí. parecía, pero era Y inteligencia además que artificial. era un poquito insólito que estuviera caminando de esa forma tan tranquila y desparpajadamente, con una mujer tomada del brazo, o sea, y se Mientras tomaba estaba fotos, casado. mientras todavía estaba casado y mientras está en una visita oficial para una posesión. Y esto se volvió pues una decisión editorial arriesgada, pero que al final creo que termina siendo reivindicada por lo que implica Sí. para la gestión del presidente su vida personal y esa agenda privada. Claro, y ahí pues hay una discusión larga sobre la pregunta del interés público, que a mí también me parece que es obvia en cuanto a que no, obviamente hay un elemento de chisme, hay un elemento de especulación, pero sí una pregunta grande de con quién estaba el presidente en un momento de una agenda oficial frente a excusas y a momentos que ya se estaban viendo que él
básicamente se perdía, no se sabía durante 2 o 3 días. Y yo creo que aquí en esta presidencia, más allá de ese episodio, pero como se ha venido desarrollando, creo que se movió un límite que tenía la prensa y el debate público colombiano de respeto a la intimidad de los presidentes, que yo espero que se haya movido de manera permanente, ¿no? Que ahora, pues, que volvamos a un cambio de gobierno y entonces, pues, la vida privada del presidente, si tiene una implicación pública, sea más o menos tratada de una manera distinta como fue tratada con Sí. el presidente Gustavo Petro. Y creo que eso es uno de los cambios que deja Petro. Vamos a ver si es un cambio permanente o no alrededor de cómo se cubren las presidencias y de cómo Sí, se le sí. exige al presidente transparencia y responsabilidad por sus actos no tan públicos. Claro, que no cambie el estándar ahora con hablar de la estrella. Pero entonces dejemos un nombre sobre la mesa porque fue lo que ustedes vinieron a comprobar un par de años después. En julio de 2024, ¿quién es la persona con la que el presidente estaba caminando en Panamá? Entonces es Vanessa Cortés Carmona, que es una mujer que conoce durante la campaña, con la que tiene una relación que termina en que ella se enriquece, se Le vuelve fue bien, le fue bien. una empresaria que funda una empresa que tiene unos activos de más o menos 600 millones, compra una finca de otros 700 y pasa de ser una mujer de 30 y pico de años que solo tenía un bachillerato y tenía unos contratos muy básicos como auxiliar administrativa en el sector público a una empresaria que hace asesorías empresariales y cobra bastante, o al menos eso muestran como los estados financieros de su empresa, una empresa que a su vez tiene vínculos con un contador, que es el contador de Armando Benedetti en otra Eso iba a decir. empresa, y de Jaime Verdugo, el viceministro del Interior, que a su vez son aliados y amigos, Verdugo ex empleado de Euclides Torres, un contratista público que a su vez ha logrado tener multimillonarios contratos públicos en este gobierno y que ha ampliado su poder político dentro del pacto histórico. Su sobrino político es el senador, uno de los senadores más votados del pacto histórico, eligió también un representante a la Cámara y se sentaba al lado de Iván Cepeda, pues porque era del polo democrático, no sé si sentaba al lado, pero estaba en el partido político de Iván Cepeda y de ahí La entró al gente pacto que, histórico. que le fue bien en estos 4 años. El caso es que ustedes divulgan la identidad de ella a mediados de este año y lo último que vimos, que no fue por cuenta de las fotos de presidencia, sino por otras fotos, es que fue quien acompañó al presidente a visitar al Papa León XVI, para que quede eso también ahí sobre la mesa. Hablemos un poco de Paz Total, podemos vincularlo con otros fragmentos, pero también de esta estrategia descuadernada del presidente, primero alrededor de la política pública de Paz Total en particular, pero también de estas decisiones de nombrar voceros de paz, de tener gente que bien sea que estuvieron en el paramilitarismo, en la guerrilla, que sin razones claras, por lo menos para la opinión pública, terminan estando en eventos públicos y en tarimas. Y tal vez lo que más sonó en su momento fue en octubre de 2024, en esta escena entre Salvatore Mancuso y Gustavo Petro. Le agradecemos su intervención. Un evento en Increíble. Montería, se llamó Tierras para la Reconciliación. Ahí veíamos a Felipe Harman, que está al frente de la unidad de tierras. Y esto generó, yo lo planteé en una columna de opinión, una discusión que también terminó en una capa, digamos, muy superficial de lo que estaba pasando, porque hay una indignación alrededor de la simbología y de nuevo yo creo que el presidente simplemente planteaba que si la gente no le entendía era problema de ellos y que es que no sabían ver lo sofisticado de sus jugadas, pero tampoco es cierto que le haya lavado la cara simplemente a Mancuso porque le dice en ese discurso que es Mussolini, lo invita a que se acoja a la paz y están en un tema de tierras, pero queda como una señal y una foto de algo que no estaba saliendo bien y que sobre todo la gente públicamente no entendía. Aquí Petro muestra que sus enemigos, o al menos que redefine sus enemigos, no como ya los jefes paramilitares,
sino como el establecimiento que apoyó a ese militarismo. Y Mancuso está en este momento en tónica de, pues primero volvió a Colombia, gracias a toda la ayuda y las garantías que le dio Petro, nombrándolo como gestor de paz, Sí. después de pagar su condena en Estados Unidos, con el compromiso de empezar a hablar una nueva verdad. Y esa verdad era una verdad básicamente que quería involucrar a Álvaro Uribe con el paramilitarismo y mostrar que es que el uribismo era lo que había sido como la piedra fundamental y la parapolítica alrededor de Uribe, la piedra fundamental alrededor de ese fenómeno, y que en realidad los paramilitares habían sido como unas piezas, unos narcotraficantes, unos guerreros de esta contrarrevolución agraria también, Sí. pero que tenía detrás a un establecimiento que era el real enemigo de Gustavo Petro. No, acuérdese, aquí ya estamos en el momento del bloqueo institucional, de Golpe blando. el golpe blando, ¿no? Y él acá asume esta posición y al mismo tiempo esta imagen nos permite hablar de su revolución agraria, entregando tierras, entregando fincas que eran de paramilitares, entregó la finca de los Castaño a campesinos en unos arreglos que aún todavía no están claro qué tan efectivos van a ser para realmente cambiar el agro, más que cambiar la historia o lo que el presidente ve como los símbolos de la historia del país. Claro, creo que subrayaría el punto, y es que en ese tipo de actos, él mezclando dardos políticos y agendas contra el uribismo, pues termina ensuciando su propio avance y el propio planteamiento que estaban haciendo en temas de restitución y de paz, que eso creo que termina pues opacando algo que podía tener un camino distinto, más allá de la falta de metodologías y de lo que después vimos hacia el remate del gobierno. Claro, y lo de Paz Total pues termina saliendo muy mal, ¿no? Tan mal que hoy tenemos unas denuncias muy importantes de Ricardo Calderón en Caracol sobre cómo a través de la Paz Total algunos grupos infiltraron altas esferas del Estado, la DNI, según dice, la investigación, también el tema de los ascensos y la depuración de la fuerza pública con Iván Velázquez en el Ministerio de Defensa, y cómo la Paz Total llevada a cabo como de una manera tan desordenada que a Danilo le grababan las conversaciones, Claro, ¿no? y Los abogados del Clan del Golfo y los disidentes. Y detenían caravanas de gente que tenía permiso de negociación y estaban con armas y con plata en Y con efectivo. menores de edad. Sí, una cosa en camionetas de la UNP. Y un problema de seguridad que era muy grande, como lo recibió Petro después de lo que intentó hacer sin mucho éxito Iván Duque, como de volver como a la lucha contra las disidencias, un conflicto que cambia, que se regionaliza, que se balcaniza entre los grupos, y Petro llega con una mirada de paz que desentiende todas las experiencias del pasado, porque nada de lo que servía antes le sirve a él, y él cree que con ceses al fuego, beneficios, puede finalmente hacer la paz con el ELN, en lo que fracasó Iván Cepeda, y con las disidencias de las FARC. Que yo creo que esto le termina costando, entre otras, la elección de Iván Cepeda, que en varias de las entrevistas en la recta final de la campaña, tal vez ya después para la segunda vuelta lo dejó de hacer, tenía este comentario de decir que era un mal chiste decir que la Paz Total había influido en la situación de orden público, que eso pues no tenía ningún sentido. Se lo dijo varias veces, entre otras, a Daniel Coronel. Listo, vamos a febrero de 2025, porque acá esto lo hemos comentado en algunos episodios. Recordemos que estamos llegando a la 12ª de charlas con Pacheco. Nos logramos aguantar Charlie 12 con veces. Pacheco. Charlas de Charlie Una con docena y no ha podido todavía con y no tenemos presentación, no hemos planeado, pero vamos subiendo gente, entonces ahí vamos a reunir tiempo para producir eso. Febrero de 2025, hemos hablado varias veces del primer Consejo de Ministros televisado, que yo le he llamado la boda roja en alusión Yo ya le a digo la Juego de boda Tronos. Sí, roja. ya. Y además que lo estuve repasando y hubo tanto puñal ahí que uno se salpica de sangre. Y un contexto, porque además, entre otras, se habla de la paz total ahí en boca de la vicepresidenta Francia Márquez, que no volvió a aparecer en un Consejo de Ministros, entre otras porque pues, la sacan del Ministerio de la Igualdad. Pero había ya mucho ruido alrededor de la figura de Armando Benedetti, ya había pasado las peleas con Laura Sarabia, estaban las denuncias de presunto maltrato y violencias basadas en género contra su esposa en España, y Petro se entera de que le van a hacer una autocrítica en el Consejo de Ministros. Está recién sentado en el puesto de presidencia del DAPRE Jorge Rojas, y él dice, pues vamos a televisar esto. Porque nadie se entera sino hasta cuando se sientan que les dicen se va a televisar este consejo. Duró, Pacheco, 6 horas. ¿Y cuánto tiempo habló Petro esas 6 horas? Ahí lo vamos a ver en pantalla en un segundo.
del tiempo que estuvo porque fue... La gráfica, la Sí, de que cuánto habló que Petro. ustedes la sacaron. Mire, Petro habló el 68% del tiempo. O de sea, 6 horas. de 6 horas, 3 esos horas y son media, como casi 4 4 horas. horas, o sea, exacto. solo Petro, ¿no? Y después de Petro, el que más habla es Alexander López, 6%. Se me ha olvidado, claro, Alexander López, bueno, que está ahí apoyando también a Francia Márquez. Bueno, se había anunciado como un espacio para discutir los decretos de emergencia para la crisis del Catatumbo, eso no fue lo que pasó. Y bueno, aquí no quisiera seleccionar una cantidad de cosas para O sea, mostrar. Colombia acaba de ocurrir el peor episodio de violencia del conflicto Sí. en muchos años. Sí. El ELN hace una toma del Catatumbo para contrarrestar la creciente influencia que tenía el Frente 33 de las disidencias de las FARC, apoyados en el cese al fuego que tenían con el gobierno, donde habían ganado control territorial. Sí. Y los helenos hacen una incursión metiéndose por Venezuela y hay más o menos 100 muertos y cientos de miles de desplazados. O sea, este es como el peor episodio del conflicto en el lugar donde mucha gente confió en que este gobierno iba a traer la paz. Solamente para dejar ese pequeño Claro, y contexto ahí ahí. hay un punto corto y es que Gustavo Petro empieza a exhibir una falta de empatía muy grande con problemas de orden público local mientras está hablando de Palestina, mientras está hablando de cambio climático, y eso pues lo demostraba. Le vamos a mostrar un par de fragmentos de esto porque si no, no vamos a alcanzar, pero empecemos con la defensa que hace de Benedetti. La única razón por que Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud, que es ser loco. Que era Batman. Usted no lo admita, pero yo sí lo conocí. La locura puede hacer revoluciones. La locura, dice, Benedetti está loco. Entonces, Entonces, esto es inconcebible. Benedetti lo habían mandado a embajador en Venezuela, allá los venezolanos al final ya no lo quieren, se viene Reabren. aquí a Bogotá. Laura Sarabia lo deja esperando y no le da la cita. Él en su rabia empieza a mandar audios que después terminan en semana. Sí. Audios que dicen, si yo digo lo que sé, esto es... Nos caemos todos. Nos caemos todos, se caen las Torres Gemelas. Sí. ¿Quieres que hable de los 15,000 barras que conseguí para la campaña? O sea, una cosa lamentable. Y entonces... Petro le hace una embajada, abre la embajada de la FAO en Italia. Sí, la reabre. Después ya Benedetti no quiere estar lejos, quiere volver a Colombia y lo trae al gabinete y obviamente todo el mundo dice que es lo que le tiene Benedetti a Petro. Termina pasando lo que él quiere volver a estar al lado del poder y termina sentado al lado del presidente y de este Consejo de Ministros pues sale como victorioso porque vea, Susana Muhammad, la ministra de Medio Ambiente en ese momento, básicamente con lágrimas en los ojos, pues le está planteando al presidente que Benedetti se tiene que ir, vea. Así que, presidente, realmente como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto. Están en manos de todo lo contrario de este proyecto, presidente. O sea, la izquierda es fantástica aquí como en este momento como de un exorcismo público, ¿no? Entonces, Petro los bravea y les dice, bueno, los voy a poner en televisión nacional, pero ellos tampoco se echan para atrás. Claro, no, pues dicen, ¿no? Y es como, toda. vamos todos con toda en una cosa que, o sea, acuérdense que las elecciones las perdieron por esto, ¿no? O sea, Colombia, de alguna forma, una parte de Colombia agradeció este ejercicio como de transparencia, de drama, de buena televisión vinculada al poder. Sí. Me acordé de una anécdota que yo cuento en el libro y es como cuando le hacen esta encontrón a Donald Trump y J.D. Vance a Zelensky, que dice Trump al final
esto va a ser gran televisión. This is going to make great television. Porque Petro se queda con el tema de las transmisiones. Hasta ahorita en los empalmes lo querían hacer, pues que es transparencia relativa porque la disfuncionalidad está sobre la mesa. Pero fíjese, Susana Muhammad dice, yo no me voy a ir, se termina yendo. Francia. Francia Márquez se termina yendo, que le voy a poner un fragmento de ella. Alexander López se termina yendo. Sí. También se va Juan David Correa como renuncia solidaria, el exministro de Cultura. El JJ del Petrini, que se vuelve el intelectual de ellos, el nuevo exponente de la libertad de expresión. Y Francia Márquez es la que se las canta más claras al presidente y por eso nunca volvió a ser vista en un Consejo de Ministros. Vea esto. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno que ahora. Suárez ha vivido más de 40 atentados de explosivos que le han puesto en los últimos. Suárez y el Cauca. Sí. Y entonces ahí yo digo, ¿dónde está la política de la paz total? Usted sabe que un Consejo de Ministros antes de lo que pasara en Catatumbo, yo le dije aquí, presidente, eso no es cierto. La gente está sometida a una situación humanitaria terrible, no solo en el Pacífico, sino en otros territorios. Y yo no soy sectaria a oponerme a los diálogos. Y yo no soy sectaria a oponerme a que gobernemos con todos, porque finalmente gobernamos para el país. Y gobernamos para los de derecha, para los de izquierda, para los rojos, para los azules, para los verdes, para todo el mundo. Pero hay una cosa en la que yo espero, ojalá yo esté equivocada, presidente. Y es que no esté llegando gente aquí usando chantajes para contribuir a socavar un sueño que no es un proyecto de izquierda ni de derecha, esto es un proyecto de país. Se las canta todas, porque le dice, paz total, ¿cuál paz total? Mi gente en el Cauca está sufriendo. Dice en un momento que está ahí antes, es cierto que yo no estoy haciendo nada, yo venía acá como aliada suya y no estoy en nada y usted no me da juego. Y lo tercero, yo espero que no esté viniendo gente acá a chantajearlo a usted. Hablando de Benedetti, que está ahí, lo tiene enfrente, sí. ¿no? Bueno, Francia Márquez, ahí creo que Francia tiene sus propios problemas de gestión, tuvo el ministerio, creó 5 viceministerios, Sí. no pudo gastarse la plata, tuvo una ejecución muy baja. Claro, que ahí también Y hay bueno, y ahí se acabó Francia Márquez. ahí o se sea, acabó, en este gobierno. se acabó ahí se Francia acabó. Márquez hasta el punto de que Petro empieza a señalarla en discursos y a insinuar que ella lo está traicionando. También en este Consejo de Ministros dice Gustavo Bolívar que le dice que ama a presidente, dice presidente, ya usted lo amo, también sale, no lo volvieron a ver, amor no correspondido. Y una aparición estelar en este Consejo de Ministros que revisando yo no había caído en cuenta que había sido este mismo escenario de febrero de 2025. Juliana Guerrero es presentada por el presidente como una líder revolucionaria. Entonces he hecho un trabajo, me lo ha hecho pues Benedetti, que está aquí sentado con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar porque esa cachucha me la acaban de regalar, entonces se la pedí prestada, pero que pueda conocer la gente a Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones. Espero Es que un puedan poco conocer. joven. Espero que puedan conocer a Juliana. La conocimos, presidente. La pudimos conocer. Un poco joven, activa, rebelde. Una locura, ¿no? Una Presentada locura. en el Consejo de Ministros, le dice que se la está pidiendo prestada a Benedetti porque era secretaria privada de Benedetti y después intenta ser viceministra de la Juventud, pero no puede porque falsificó el título universitario. Y podemos dejar ahí para retomar al final con lo que dijo Angie Rodríguez en el ventilador que prendió. Bueno, mayo de 2025, Pacheco, hablemos acá de decretazo, hablemos del amago de consulta popular que al final es lo que termina empujando la aprobación de la reforma laboral y de la simbología que adopta el presidente con la bandera de guerra o muerte, que no es realmente un símbolo... Guerra a muerte. Guerra a muerte, que no es realmente un símbolo de emancipación, sino Patria o de muerte, exterminio. que es similar, es el eslogan del ELN y de la Revolución Ni más ni Cubana. menos. Dice esto en la tarima un 1 de mayo de 2025.
Por eso el pueblo está levantando la bandera que levantó Bolívar aquella vez. Esa bandera él mismo la llamó la bandera de la guerra a muerte. ¿Por qué roja y por qué negra? Porque el negro es la muerte y el rojo es la libertad. ¿Significa esta bandera libertad o muerte? Este pueblo de Colombia vuelve a levantar esta bandera para que no nos tomen por pendejos, no nos escriban por ahí que es que estamos saliendo a pasear o un ratico a mirar el sol que se esconde en Bogotá, o porque decidimos un 1 de mayo simplemente salir a todas las calles de Colombia. No. Una cosa bien provocadora, porque hoy en día él ya tiene una pulserita de pepitas con la bandera, en la Plaza de Bolívar, banderas del M-19, entre otras cosas que le pasaron factura en esta elección. Yo creo que esto costó. Y el trasfondo histórico no ayuda un poco, no aterriza bien en la discusión que está teniendo en el país en ese momento. Es un momento de la campaña libertadora en la que Simón Bolívar decide que todo el que no esté con la revolución Sí, es susceptible de exterminio. Exacto. Y fue ¿no? un momento de una violencia extrema, pues bajo el objetivo de la liberación. Claro, si uno pone el lente del genocidio en el siglo... También lo puede no, aplicar. o sea, ahí, Sí. porque era contra como los españoles. Cualquier cosa es española. Y contra los criollos que estuvieron los reales. Eso era pues. de 0 prisioneros, Sí. no, guerra a muerte. Sí. Y esto en el contexto de una coalición cada vez más rota en el Congreso, donde el presidente quiere imponer su agenda legislativa a como de lugar, donde siente que su mismo plan de desarrollo fue cooptado por fuerzas de centro, donde piensa que hay un mandato popular que acompaña sus reformas y que debe imponerse y aterrizar en formas de reformas legislativas como él las quiere, en este caso la reforma laboral. En esa habla también de los HP esclavistas, donde gradúa al sector privado pues de esclavista, Sí. ¿no? Y esto en el contexto de la discusión de la reforma laboral. Claro, ahí están ellos armando esta narrativa que llevan hasta la campaña del ellos contra nosotros, que después Abelardo de la Espriella vuelta de otra manera y termina volviéndolo El una descenso estrategia del pueblo. al populismo en el que Colombia se alinea con la tendencia internacional como latinoamericana y en general en las democracias occidentales, que no tiene ideología el populismo, ¿no? Es más un método Claro, una de estrategia. confrontación, Sí. en este caso un poco con los colores y los símbolos de la izquierda, el pueblo, la movilización social, los sindicatos, los trabajadores, que ahora va a tomar otro matiz en este populismo embrionario de Abelardo de la Espriella que se lo están inventando. Y que es también medio sintético, como la casita que le están haciendo en Barranquilla, como de drywall. Eso le cae un aguacero y se va todo para abajo. Esa es una gran pregunta para otro, pero claro, Sí, sí. porque el de Petro tiene historia, ¿no? Este es un populismo con historia, un populismo que se remite a las influencias bolivarianas que Sí, tenía la está recreando M-19, mitos, ¿no? sí. Y Petro es producto de esa historia, de la lucha armada. Ahora, pues vamos a ver cómo se inventa un populismo de Sí. nueva derecha. ChatGPT está pensando en este momento cómo se sigue escribiendo. Pues el prompt que le pusieron en elecciones sirvió. resultó. Sí, Carlos Yares tiene la suscripción Plus. Bueno, en esa tarima, que más uno va viendo cómo iba evolucionando ese gabinete. En esta tarima veíamos a Yanayka Amani, la ministra de Cultura, ya gente muy joven. Angie Rodríguez, pues que termina acusada por Petro y difamada en esta última semana. Estaba también el ministro de Educación, Daniel Rojas, y pues estaba Benete atrás y levanta la espada. Hay otros actores de reparto pues que no hay tiempo para mencionar, pero Eduardo Montealegre,
que termina siendo un asesor de Petro y breve ministro de Justicia. Ya ni me acordaba de... Claro, él es el que empieza a ventilar la idea de que ellos pueden convocar una consulta popular directamente sin pasar por el Congreso, que es el decretazo. Y está la consulta popular y la amenaza de la constituyente. Es que es un momento muy tenso porque con la espada, con lo que está amenazándose, ahí, de nuevo para los amigos de izquierda con los que he hablado, sí se estaban labrando elementos que iban a hacer mucho más fácil señalar este proyecto político y en últimas producir esa derrota. Pero sigamos porque vamos a llegar a la hora, Pacheco, pero estamos ya entrando en la recta final. Septiembre de 2025, Petro hace quizá el acto más provocador en el escenario internacional y es que, como mi amigo Noel Robledo, toma un megáfono y se para en las calles de Times Square en Nueva York a decir esto. El mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I ask from New York, I ask to all the soldiers of the USA Army, don't put your hands against the people, not against the humanity. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Desobedezcan la orden de Trump. Además, se tradució para así como de coreano que habla el personaje. Y la traducción es como una línea. Don't do that. Desobedezcan la orden de Trump. Pues este es el comienzo del desenlace de la mayor tensión en la relación con Estados Unidos en 100 años, que termina con Petro sin visa, con la canciller sin visa, con Petro en la lista Clinton. No, y con Verónica Alcocer furioso. Pues es que Verónica Alcocer termina en la lista Clinton. Con Benedetti, ahí está Víctor de Currea de Lugo y se ve en un momento a Dariel García Peña en la multitud diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es este desmadre? Porque habían tenido una... Bueno, acuérdense, esto es Palestina, ¿no? Entonces estamos Claro. Petro conectado con el tema de Palestina que tuvo su media hora de interés global, que ya pasó. Como Sí. pasa en el mundo de... Sí, usted la escribió un gente- libro acerca de la La atención va para otro lado, ¿no? claro. Pero además una inversión emocional y de tiempo que vuelve a esta idea de Petro metido completamente en esa conversación con argumentos muy válidos y críticas sobre ese genocidio, pero por el otro lado, Colombia, sí, había memes, es el del niño en la piscina que lo están ahí, está como el esqueleto abajo, a lo que no le están poniendo cuidado. Y septiembre de 2025, acuérdese también que a comienzo de ese año había sido la crisis que Petro, cuando Donald Trump no llevaba horas en su segundo mandato en Estados Unidos, le planta la pelea de los aviones deportados con colombianos. Entonces venía escalando ese año y para Petro termina siendo, bueno, venga, le buscamos una pelea al león de verdad. Dio una orden a las 3 de la mañana, después se quedó dormido. Laura Sarabia y Luis Gilberto Y Murillo García Peña, y García tratando Peña de arreglar el... arreglaron la situación y después se despertó y dijo que básicamente lo habían reemplazado y habían reemplazado. Sí, al lo han presidente suplantado, le mientras- han quitado sus funciones. Cuando despertó Petro, su celular todavía estaba allí, o sea, él nunca se pudo sacudir de eso. Bueno, un episodio corto que merece especial mención de mi parte y es el uso del sistema público de medios durante todo el gobierno para hacerle promoción al presidente, para hacerle homenajes y la aparición del periodismo alternativo oficial. Es apenas un pequeño ejemplo que fue la entrevista que le hizo Holman Morris, la entrevista homenaje a el presidente Petro en octubre de 2025, donde se declara víctima de censura, que él realmente casi no ha podido hablar, casi no ha podido tuitear. Es que lo que va mostrando es que apenas al lado de mi defensa en redes, que es limitada, empiezo a hacer las alocuciones contrastando la información mentirosa, develándola y sobre todo mostrando los grandes hechos de corrupción, los móviles. Empiezo a crecer, en mi opinión favorable, una tendencia así que está llevándome a que ya casi tenemos una opinión positiva
más allá de la mitad más uno de la población. El positivo, Ese es el punto. el positivo de su imagen aumenta. Y eso usted lo cifra, lo significa en esa capacidad que tiene usted, como ningún otro presidente, digamos, de hablarle al pueblo colombiano a través de estas Un don, alocuciones. se llama un don comunicacional, que pues seductor. Trato de explicar de mi corazón y de mi conocimiento lo que veo de la realidad colombiana, lo más dramático, obviamente. Porque es seductor. Pero además, ¿qué tal la pregunta de Holman? Señor presidente, ¿es verdad que usted es así de audaz, de inteligente y de brillante, como todo el mundo lo dice en este canal? Sí, es tremendo. A ver, lo que pasó en este caso yo creo que es muy, muy grave como los medios públicos se volvieron una máquina de propaganda y no solo por el abuso de los recursos públicos, de la función pública, del periodismo para hacer propaganda, sino por el precedente que deja. Claro, Y porque que creo pueden que va a ir a hacer, ser, ¿no? Cuando entonces, ¿quién va a ser el próximo gerente de RTBC o el próximo director de señal en Colombia? Vincent Ramos, Santiago Giraldo. el Estos son expediente, ¿cómo se llama? Se em, me olvidó este chico, bueno, ahí, sí, el Rugeles. presidente, Gustavo Rugeles. Gustavo Rugel. Entonces, vamos a ver si este es un daño permanente, pero realmente como utilizar esa plataforma. Yo creo que hay unas cosas hubo mucha propaganda, hubo unas voces distintas, hubo una estética distinta, eso, pero se volvió un Telesur colombiano petrista que además organizaba marchas, organizaba eventos públicos y donde bajo la idea de que la comunicación de los medios privados era toda propaganda en contra del presidente, entonces ellos iban a hacer propaganda a favor. Claro, además que usted al final puede registrar de manera positiva que haya una mayor diversidad en cuanto a los presentadores, los temas que se reflejan, la manera como participan las comunidades, pero si usted va y mira el resultado de esta elección y se devuelve a buscar en RTBC las razones de eso, no encuentra nada. O sea, el país que eligió a Abelardo de la Espriella nunca apareció en RTBC. Entonces, ¿cuál es en últimas la función de explicar a la gente lo que está pasando? Y Abelardo en campaña solo apareció de manera negativa, Petro y Cepeda solo de manera positiva. Se volvió como un espejo de lo que la revista Semana se convirtió para Abelardo, Claro. pero ahí hay una falsa equivalencia, pues porque la revista Semana es un medio privado de un señor que se llama Gabriel Gilinski y que tiene libertad editorial, ¿no? Pero RTBC es un medio público del Estado que se paga con los dineros de todos los colombianos y que se transmite por las redes y por la infraestructura que es pública. Y entonces yo creo que, como lo dijo la Unión Europea, ahí había como un sesgo evidente para un medio que tenía una mayor responsabilidad. Sí, eso no está dicho lo último en términos de corrupción. Bueno, vamos a pasar a los últimos que tengo acá para comentar. Y es que una de las cosas que resultaron muy ociosas del gobierno Petro fue estas aventuras intelectuales de él, que se volvieron caricaturas, pero que a la vez ilustraban una forma pues muy ociosa de hablar de cosas de las que el presidente no sabía, porque en este último fragmento él le está diciendo a Juan Mores que es su manera de explicar y entender las cosas. Esto incluyó, entre otras cosas, porque seductor, Pacheco, seductor, porque incluyó, entre otras, física cuántica. Vea esto. Física cuántica no hay ciencia exacta. Al punto que el último descubrimiento en Suiza es como en las cuerdas de la guitarra, cuando las cuerdas son de la misma frecuencia, un movimiento cuántico de un electrón, movimiento cuántico es el mínimo, quantum, mínimo movimiento de un electrón, hizo replicar a distancia otro. El experimento tiene consecuencias terribles, porque si se le junta la teoría de la relatividad, esas distancias pueden ser millones de años luz. Y entonces ahí no sigo hablando porque me van a decir loco y me sacan de la presidencia. Bueno, esto, si usted además le da una miradita pequeña, que lo hice también para lo que ha escrito sobre teoría de la información, pues Petro está diciendo que la información se puede transmitir a velocidades por cuenta de la física cuántica, lo cual no es de ninguna manera cierto. O sea, es como una cosa, entonces él coge como las guitarras de la cuerda
las cuerdas de la guitarra, y entonces dice, esto es como la teoría de cuerdas, que tampoco tiene sentido como esa comparación, y por ese camino le explica a la gente unas cosas que yo no sé, en últimas... No, y le explica todo, cómo Kevin no se murió porque no le entregaron el medicamento, sino porque la mamá lo dejó salir a montar en bicicleta. Y que creo que aquí hay como un gran retrato de la personalidad, pues, narcisista, pero al mismo tiempo totalmente dominante en el campo de la izquierda, Sí, ¿no? pues ya vimos que va a seguir siendo él. Porque entonces sí, hicieron propaganda, pero hicieron un partido político que es hoy el partido político más importante y más grande de Colombia, Sí. el partido político del pacto histórico. Hicieron una cohesión sin precedentes de la izquierda, que es hoy un jugador permanente y que redibujó la política colombiana durante estos 4 años y hacia el futuro, pero que depende exclusivamente ahora, porque no hay nadie que tenga otro liderazgo tan importante. Iván Cepeda quedó totalmente desdibujado como Gustavo Petro, pero entonces Gustavo Petro cree que hubo fraude y le robaron las elecciones como Donald Trump, y además tiene ahora un lío de reputación alrededor como de sus relaciones personales con mujeres jóvenes que han tenido beneficios dentro del Estado y dentro de su gobierno. Ok, pero entonces ya me metió los dos que siguen. Hablemos de pobreza monetaria, porque también para plantear estos logros que tuvo el gobierno y que en temas económicos usted conoce bien, esto dijo el presidente en la instalación del Congreso apenas hace unos días. La estadística de pobreza monetaria es de 25%. Es decir, bajamos 11, 12 puntos en 4 años la pobreza monetaria en Colombia. Y eso significa aproximadamente 4,5 millones de personas. Pacheco, en pobreza monetaria, ¿cuál es el balance finalmente que tiene el gobierno de Petro? Mire, todos los presidentes van a sacar pecho o tienen que asumir responsabilidades por las cifras de pobreza que pasan durante sus 4 años. En términos técnicos es injusto porque el anterior deja unas condiciones, Claro, tiene que ver con los ciclos internacionales, lo que usted quiera. Pero Petro fue el presidente que más personas ha sacado de la pobreza en la historia reciente, desde que tenemos mediciones de pobreza monetaria en Colombia, ¿no? Que fue a costa del abuso de los recursos públicos y del endeudamiento Sí. del Estado, que fue a costa de los recursos de los privados obligados a través del salario mínimo, a costa de un aumento de la inflación. Creo que ahí hay una cantidad de cosas que son ciertas, pero también es cierto que este fue un presidente que se dolió hasta el final por los pobres, que si dilapidó recursos públicos fue con un marco ideológico que los dirigía hacia unas poblaciones a las cuales antes no habían sido dirigidos, las juntas de acción comunal, la economía popular. Sí. Y eso irrigó, ¿no? Hubo crecimiento económico. El crecimiento económico es lo más importante para explicar la pobreza, la reducción de la pobreza, más allá de los subsidios, que también los hubo, ¿no? Hubo más subsidios para las personas mayores, mejores salarios para los soldados. Y ese es un legado que va a ser poderoso, que hoy está manchado, evidentemente, pero que en el futuro se puede decantar de una manera muy distinta, y que Petro va a tratar de mostrar como el presidente de los pobres. Y yo creo que nadie había tenido la urgencia, incluso la irresponsabilidad en la manera de enfrentar la desigualdad y la pobreza como la tuvo Gustavo Petro, y fue en eso como fue verdadero hasta el Sí, final. fue coherente, y pues si algo va a tener el pacto histórico para poder capitalizar y para poder seguir planteando como agenda política es eso. Si tal vez hubiéramos buscado una transición de un liderazgo en Iván Cepeda, habría sido interesante como abrir un capítulo distinto y que no sea bajo esta figura del Petro. Iván Cepeda diciendo que es que no, no se perdieron las elecciones por su culpa, que él no cometió ningún error, llamando por detrás a los directores de medios como medio progresistas a decir, ese periodista me lo sacan porque está así. La nueva figura del petrismo despechado. Bueno, sin duda, Petro sacó a mucha gente de la pobreza, y muchas chicas jóvenes salieron de la pobreza en el gobierno Petro, y mucha gente prósperamente encontró contratos, trabajos en todos los frentes y en todas las vicisitudes del camino. Es que esa es la gran contracara, ¿no? El olvido
de una cantidad de gente que no es que sea rica, ¿no? Pero que es una clase media colombiana muy diversa que existe, que aprecia el mérito, que no está de acuerdo con que a la gente le regalen todo. Yo creo que se duelen por la pobreza, pero también necesita un reconocimiento a que si yo no soy esos, entonces soy un HP esclavista, ¿no? Claro. Termina costando la elección. Pero además una cosa, pues no hay manera de hacer un comparativo, es una cosa medio contrafactual, pero en términos de corrupción y escándalos, este gobierno marca una línea que yo no le había visto al gobierno del practicante Iván Duque, al gobierno Santos. Bueno, el gobierno Uribe se tendría que hablar de otras cosas más complicadas, pero que usted vea en tantas entidades unas chicas jóvenes y una gente sin experiencia es una cosa... El espejo con Duque no sale bien, o sea, el gran escándalo de corrupción del gobierno de Iván Duque fueron los 70.000 millones de pesos de centros poblados. 70.000 millones de pesos. Aquí en la UNGR estamos hablando de más de 200.000 millones de pesos que mencionó Olmedo. Usted tiene todo lo que ha pasado en múltiples casos, en Ecopetrol, lo que ha pasado con el FOMAG, lo que ha pasado con el Ministerio de Salud y los equipos básicos y la construcción de hospitales con unos contratistas que se repiten en todos lados. O sea, hay por todo lado pus. Claro, que además da cuenta de algo que se sabía desde la alcaldía de Bogotá cuando estuvo Petro al frente, que uno lo puede poner en gracia de discusión por fuera de prácticas de corrupción y se refiere también al caos, al desgregue, a la falta de gestión y de que haya alguien al frente de las cosas. Y el gobierno de Petro termina con ciertas caras y con ciertas personas que no tenían experiencia, que terminan en cargos muy poderosos, y una de esas personas fue Angie Rodríguez, que además termina estando muy cerca al presidente, porque recordemos que termina al frente del DAPRE, termina encargada del DPS, ¿es que termina ella? No. No, del Fondo de Adaptación. Del Fondo de Adaptación, y rápidamente terminan enfrentamientos con Carlos Carrillo y sale del gobierno por la puerta de atrás. En estos días que pasaron, dio muchas entrevistas a Angie Rodríguez, hizo unas denuncias, se reunió con el gobierno del presidente electo, pero entre otras dejó sobre la mesa, gracias como a esta insistencia de Néstor Morales y el Radio, pues las motivaciones o los incentivos que tendría el presidente para hacer esto. Dijo entre otras esto. Usted tenía una relación personal con la señorita Juliana Guerrero. Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos. No era normal. No era normal, ¿por qué razón? No. Él es un hombre, ella es una mujer. ¿Qué tenía de anormal la relación? La influencia que ella tenía en el gobierno. Que también por eso empiezan mis problemas, porque era recibir la presión de ella todo el tiempo diciéndome, es que usted tiene, además ella es una persona donde la ve que sabía dónde era el poder en las entidades, dónde es el poder en las entidades. No. Entonces, Angie Rodríguez, palabras más, palabras menos, pues insinúa que el incentivo que tenía el presidente, pues parte de relaciones cercanas, sentimentales tal vez, entre otras con Juliana Guerrero. Sí. Y creo que el teflón, o al menos lo que parece en esta última semana del gobierno Petro, es que ese teflón tiene rayas, porque el teflón siempre había sido, esto ocurrió a mis espaldas en el caso de la UNGRD, me equivoqué, reconozco, yo no lo crié, él se torció solo con Nicolás, y después era una persecución, y después es mi vida privada en el tema de la mujer de Panamá. Y aquí ya puede que él no esté involucrado en los presuntos hechos de corrupción que le señalan a Juliana Guerrero, sí, como llenándose la plata en los bolsillos, pero sí su vida personal y los beneficios, no sé, personales que él esté recibiendo por estas relaciones, que no solamente es con Juliana Guerrero, porque entonces allí Rodríguez menciona a otra mujer joven que tiene a un poco de familiares contratados, claro, sí, en Aerocivil, que no se ha graduado. Termina reflejándose en la personalidad de Petro, sobre la cual depende el liderazgo de la izquierda y la oposición a Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, pues a Abelardo de la Espriella se le cae su posición en la base militar, pues porque de entrada tenía que ser Petro el que autorizaba algo que el prompt no le avisó a defensores de la patria. Que no se podía. Pierde en el Congreso, ¿no? Y todo esto pues termina siendo opacado por la debilidad con la que sale el presidente Petro y que golpea el proyecto del pacto histórico. Y esta aspiración del seductor, que además en varias entrevistas aparece
la idea que Petro le plantea a Daniel Coronel, que dice en discursos públicos, de ser inolvidable, que quizá yo creo que lleva al cierre de lo que en últimas va a aspirar a seguir teniendo el presidente ahora muy pronto como condición de expresidente, en términos de este mito refundacional del M-19 bajo un fraude electoral que no existió y una vigencia que además ustedes lo titularon en una nota que me pareció adecuado, de escoger el camino más delirante para una oposición. Y esta idea de la intimidad del presidente, y yo no sé, en terapia habría mucho para decir un psiquiatra, un lacaniano, sobre cómo él va y vuelve a las ideas de la cama y de sus relaciones personales. Con este fragmento lo voy a despedir, Pacheco, mire. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Alguien contará. Yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo inmediatamente y nos convertimos automáticamente de nuevo en esclavas y esclavos. Y conmigo no se hará. Así se mueran de la curiosidad de qué hago. Pero no les cuento. Entonces, pienso, puedo decirlo, pienso. ¿El periodista chismoso es usted, que está mencionando? Pero además esto de el poder no se puede meter en la cama, y lo que en última estamos viendo, pues es precisamente eso. Se metió. Un poder metido en la cama. Y él es muy Petro, ¿no? Muy contradictorio. No se puede meter en la cama, pero yo les cuento que soy un gran amante. Sí. No me pregunten, pero yo les digo, esto no importa, pero sí importó. Sí. Y la frase que a mí me parece que marca un poco lo que es como extraordinario del poder, de cómo cambia las personas, o bueno, de cómo saca cosas que estaban ahí de las personas, es como la obsesión histórica que tiene Petro de ser recordado, ¿no? Entonces todo se devuelve a él. Yo eliminé la pobreza, yo conocí a no sé quién, estoy ahí. Yo seré recordado, que es lo que más quiere él, y que no estoy seguro que vaya a lograr como él lo quería, ¿no? Ciertamente una presidencia que recordaremos. Hubo espectáculo, hubo ruido. Vamos a descansar. No, pero bueno, yo vuelvo, ¿no? Usted me dijo que yo venía como con petrismo, pero creo que sí hay que entender que esta fue una presidencia que fue extraordinaria en el sentido que fue profundamente popular hasta el final, que optó por un camino que sí deterioró la democracia en términos como de las instituciones liberales que defiende la silla y que defiende la Constitución del 91. Pero una popularidad, una cosa recordar, una popularidad que además no se terminó de entender en muchos círculos de medios masivos, de empresarios. Acá yo creo que tenemos que entender más, pues por ejemplo la remontada de Iván Cepeda, a que se vio, pero que rompió una cantidad de cosas que eran importantes y que igual en la fragilidad de lo que es la democracia pueden ser muy dañinas hacia el futuro. La participación en política del presidente hacia el final, el uso de los medios públicos, el abuso de poder alrededor de las personas que están cerca al presidente, y la falta de cuidado por los recursos públicos, el desprecio a la tecnocracia, pero la conexión popular de un pueblo que había estado lejos del poder por mucho tiempo y que no había sido parte de esta democracia, en este gobierno sí lo fue. Una presidencia que en cualquier caso para mí encarnó un proyecto político de izquierda que hizo méritos suficientes para perder las elecciones, por un lado, a pesar de que, y lo hablo con la gente que piensa lo contrario, tenían para ganarlo ellos, lo perdieron fueron ellos. Y eso pues quedará para discusiones posteriores, pero también una presidencia y un legado de la izquierda que ojalá no termine empañado por un espejo retrovisor, un reflector de este tamaño que va a poner a hablar de la espriella, y sobre el cual esperemos no se vayan a echar para atrás avances y ciertos debates importantes que se dieron en términos de desigualdad, de paz. La urgencia por solucionar nuevos problemas como la pobreza extrema en Colombia, como los problemas de acceso de salud, como los derechos de los trabajadores, pero no entendidos como los derechos del siglo XX, sino ojalá como los del siglo XXI, ¿no? Y la inauguración del populismo en el poder en Colombia después de
70 años de lo que fue la dictadura de Rojas Pinilla. Claro, salimos de este ruido, vamos a descansar un poco de Petro en la presidencia, pero ya viene a hablar de la espera con un show nuevo. Ya están montando otro circo. Ya tenemos en camino otro circo del cual hablaremos. ¿Qué canción es esa? ¿Cómo es que Uno de la Abelardo. Viene el tigrillo de papel con casa de Palacio de Drywall en Barranquilla? No voy a decir nada más, ya nos vamos. Recíbalo como recibe a Petro. Yo tenía más esperanzas en Petro que las que tengo en De la Espriella y ya no tengo en ninguno de los dos. Bueno, Pacheco, nos vamos. Sobre eso, yo el otro día dije una cosa y es como, este trabajo del periodismo es muy desolador si uno empieza siempre asumiendo las peores intenciones del otro. Creo que sin ingenuidad. Ojalá que este gobierno venga con la intención sincera de cambiar las cosas bajo su mirada de qué es lo que se necesita. No, y es que así estoy de acuerdo con ustedes, así uno tuviera una mirada pesimista, en mi caso, o que no me guste el gabinete, que el periodismo o el análisis de una vaya a decir, es que esto es fascismo, es que esto es ultraderecha, pues. No, pues hay unas preguntas graves, Vamos unas a dudas responderlas, claro. que debe evacuar, ¿no? Sí. Pero todo el presidente empieza su presidencia con, ¿es demócrata? Entre signos de interrogación. Sí, ¿no? Vamos a ver. En el caso de Petro, creo que la respuesta es un demócrata con muchas falencias, ¿no? Va a entregar el poder, pero es un demócrata con muchas falencias. Sí, que tal vez no llegó tan lejos como en algún momento insinuaba y que rompió ciertos moldes que en últimas lograron simplemente hacer una transición de poder. Gente, nos vamos. Esto fue Charlie con Pacheco número 12. Suscríbanos, ayúdennos. Están diciendo que ya. Me toca por acá. Nos vamos. Esto fue Charlas y Charlie con Pacheco número 12. Queremos crecer un poco. Suscríbanse. Vamos a ver si seguimos adelante con este formato. ¿Cómo que no? Lo vamos a seguir adelante. Bueno, pero usted por ahora se está negociando por detrás. Estoy negociando unos contratos Señor. con la Aerocivil. Descanse, usted va a tener unos días de pausa también. Sí, eso no se un par de puede. semanas. Y la seguimos después. De una. Chao. Nos vemos pronto. Chao. En el Congreso, el presidente Gustavo. Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.